familiares, hermanos, amigos, estamos viviendo tiempos bíblicos donde en el mundo se oye hablar de crisis. Todo lo que usted está escuchando por los medios de comunicación, usted escucha crisis, crisis financiera, crisis política por las guerras, crisis climática, crisis en los fertilizantes, crisis en la cadena de suministros, crisis alimentaria, y algunos van más allá, la están llamando la catástrofe alimentaria que se avecina, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto denota una situación grave a nivel mundial que no es para menos, pero hoy no vengo a hablarles de esta clase de crisis física, amén, de la crisis alimentaria. Quiero hablarles de algo peor que acontecerá también a nivel mundial, y es de la hambruna del alma y la sed espiritual. Usted dirá, ay, hermana, ya usted empezó con sí, porque es la palabra del Señor. Preguntémonos primeramente qué significa o qué es una hambruna. ¿Qué es una hambruna? En la parte terrenal, una hambruna es la carencia grave de alimentos, en la parte física, que afecta al ser humano trayéndole consecuencias como la desnutrición, que le puede producir la muerte por inanición. Y la sed por falta de agua igual produce deshidratación. Así que tanto el hambre física como la sed traen la muerte física. Ese es el resultado. Si esto lo llevamos a la parte espiritual, vamos a encontrar una similitud, igual que se genera cuando no alimentamos a nuestra alma con el alimento espiritual adecuado para que nuestra alma pueda fortalecerse y estar bien saludable espiritualmente para que no haya muerte espiritual. La pregunta es, ¿nuestra alma puede morir? La respuesta es sí, claro que sí, el alma muere. La palabra del Señor, la Biblia nos enseña en Ezequiel capítulo 18, en el versículo 20, dice la palabra del Señor, el alma que pecare, esa morirá. Esta es la razón por la que se le predica el evangelio a la humanidad, porque sí hay muerte del alma, para que su alma escape de la condenación eterna. También dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, el que tiene oído para oír, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Allí lo dice claramente la palabra del Señor, igual que el cuerpo físico. Este cuerpo físico necesita del alimento diario para no morir. El alma, que es espiritual, necesita alimento del cielo para nutrirse y estar lista para el día que tenga que partir del cuerpo hacia la eternidad. Y con el único alimento que el alma, que ella puede sobrevivir, es que usted y yo le demos pan del cielo, que es esta palabra de Dios, amén, la cual es alimento sólido y a la vez líquido, es agua viva. A diario debe ser oída y escudriñada, pero también hay que anexarle otros nutrientes más. Está de moda ahorita de muchos de los nutrientes, de los fertilizantes, por todo lo que usted escucha en el mundo, pero también lo traemos a un ámbito espiritual y se necesitan también nutrientes espirituales que son el complemento para tener el alma al día en el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. El alma habita ahí, como mora la presencia del Señor. Entonces, alabado sea nuestro Cristo, esa alma presentándola nutrida delante del Señor. Así que motívate a anexarle nutrientes y fertilizantes adicionales a tu alma, como lo son también la oración, el ayuno, la vigilia, la santidad, el compromiso con Dios, la fidelidad, la lealtad, el trabajo con amor para el Señor, etcétera, etcétera. Anéxale todo lo que quieras, todo lo que hagamos, amados, para la gloria de Dios, redundará en bendiciones para el alma. Y tu alma vivirá y no morirá. Alabado sea el Señor. En este texto de Amós capítulo 8, en el versículo 11 y 12 que hemos leído, este pasaje bíblico habla de Dios, que Dios enviará
hambre a la tierra. Y explica que no es hambre de pan del que usted compra o compramos allí en la panadería, ni se refiere al pan del mercado que hacen allí en el supermercado de la canasta familiar, no. Ni es sed de agua de la que sale por el grifo, tampoco para saciar la sed física. Esta hambre y esta sed de la que habla la Biblia es netamente espiritual y se produce en el alma del hombre. Poderoso el Señor. Así que esta hambruna y esta sed espiritual es la peor hambre. Óigame bien, es la peor hambre, hambruna y sed que puede existir para la vida del ser humano. Es una experiencia muy dolorosa. Muchos pasan por alto esto y dicen, no, pero es que no tiene tanta importancia. Yo le digo que la tiene absolutamente toda. Esta hambruna y esta sed se trata de la ausencia, nada más ni nada menos, de la palabra de Dios, del silencio de Dios, y este es un juicio de Dios sobre la tierra. Ocurrió en el pasado, pero ocurrirá también a futuro. En el pasado Dios les envió a Israel muchos profetas para llamarlos al arrepentimiento. Les dio toda esa oportunidad de oír su voz, pero ellos no quisieron escuchar su palabra, no quisieron oír su voz, los callaron y hasta los mataron. Y como resultado Dios guardó silencio y dejó de enviarles profetas y los castigó con destrucción completa. Su voz, la voz de Dios a través de los profetas, cesó por un periodo de 400 años. Dios dejó de hablarles por medio de sus profetas, de sus siervos. Ese periodo de tiempo se llamó el túnel del silencio. Dios los castigó por sus pecados. Esta es la mayor tragedia que pueda experimentar el hombre. No tener de Dios ninguna respuesta, clamar y Dios no oír sus oraciones. Esto es impresionante. Mire lo que dice Jeremías capítulo 7, versículo 16. Dios estaba disgustado con el pueblo de Israel. Observe el silencio de Dios y lo que le dijo al profeta. Amén, usted lo puede ir mirando allí. El Señor se airó, alabado sea Dios, y envió esa orden y le dijo al profeta, mire, alabado sea el Señor, tú pues le dice, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, dice ahí la palabra, porque yo no te oiré. Santo el Señor. ¿Sabe usted la gravedad de lo que significa esto? Santo el nombre de Cristo. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Que usted tenga una necesidad apremiante de esas urgentes. Discúlpeme un momentico. Se me ha secado un poquito la garganta. Que usted tenga una necesidad de esas apremiantes, de esas que son urgentes, que solo Dios puede contestar, de esas peticiones imposibles que solo el cielo puede abrir y enviar. Amén. Pero que no tenga respuesta, porque no hay orden del cielo de parte del Todopoderoso contra usted para que no le sea contestada disculpe, absolutamente nada de lo que solicite o comande al cielo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y la razón de esa negativa, ¿por qué será? Es porque, estamos dando el ejemplo, porque usted está en pecado y en desobediencia a Dios y a su palabra. Imagínese por un momento y Dios le guarde, pero piense y reflexione por un momento nada más. ¿Qué sentiría su alma en ese momento? Cuando no hay nada del Señor, no hay respuesta, no hay nada, hay una negativa. Tal vez angustia, soledad, desesperación. Si la persona que tiene su respuesta se la niega, ¿qué sentiría su alma? Y no quiere saber nada de usted. Y usted no puede contar con esa persona que es única o vital para lo que se necesita. Poderoso el Señor, amigo o amiga. Al ser humano le puede faltar todo en esta vida, menos la presencia de Dios. No oír su voz es estar en este mundo sin nada, es faltarle todo, porque con la presencia de Dios estamos completos. La palabra del Señor lo dice en Colosenses capítulo 2, verso 10. Y vosotros estáis completos en Él, en el Señor, Gloria, que es la cabeza de todo principado y potestad.
Bendito sea el Señor. No nos puede, por eso la hambruna más aterradora y más terrible no es la que se avecina, sino la hambruna, precisamente, que también se va a avecinar, la hambruna de el silencio de Dios, de no poder oír la palabra del Señor, de tener esa necesidad y no poder suplirla. Santo el Señor. El rey David había pecado. Como hombre le había fallado a Dios, pero él vino al Señor en una actitud profunda y en un sincero arrepentimiento. Y le dijo a Dios en el Salmo 51, muy conocido para el pueblo cristiano, y en el versículo 11, le dijo al Señor: no eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aleluya. Poderoso el Señor. En otras palabras, yo sin ti, le dijo el rey David a Dios, yo sin ti, Dios, no puedo vivir. Sin tu presencia me siento abandonado, hueco, vacío, desubicado, sin norte, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, sin Dios nada somos en el mundo y sin Él nada podemos hacer. Como dice el coro, ni una hoja de los árboles se mueve si no es por su poder. La presencia de Dios y su bendita palabra son el hálito de vida para el alma del ser humano. Hemos sido creados a la imagen de Dios y a su semejanza para tener una comunicación, una verdadera comunión con nuestro Creador. Y la Biblia nos define que para acercarnos al Padre Celestial, el único camino se llama Cristo. Juan 14:16, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dios está haciendo el último llamado al hombre que Él ha creado para este tiempo. Lo digo así porque hoy el hombre está programando a futuro no muy lejano, crear un hombre máquina a través de la inteligencia artificial y del transhumanismo, en fin, etcétera. A ese hombre manipulado que se va a manipular, no se dirige Dios, ni se está dirigiendo el Señor. Es al hombre actual, a usted y a mí, que todos vengamos a su Hijo Jesucristo para que en Él seamos salvos. Y en la actualidad se está predicando este evangelio a todas las naciones, como se está llegando al oído de la humanidad. La voz de Dios está activa por doquier, alabado su nombre. Está activa en el templo, está activa en las iglesias, en los concilios, en las emisoras radiales, y si no, mire por todo lugar cómo está activa. Mire, a través de estas plataformas virtuales, Dios está permitiendo que sea enviado el mensaje de su palabra. Gloria. Oigan o dejen de oír, suscríbase o no se suscriba, el mensaje va circulando por estos medios de comunicación, y esta también es una forma muy efectiva y eficaz en la actualidad, donde se evangeliza al mundo entero. Por estos medios está llegando esa palabra. Hay mucha, discúlpeme la expresión, por estos medios mucha estupidez, y a veces hay cosas que son de perder el tiempo, pero también ahí Dios está incrustando su palabra para que le llegue a la humanidad. Gloria. Esto es lo que estamos haciendo, dar a conocer lo que Dios dice en su palabra, y más lo que se anuncia de parte del Señor en este libro Biblia para estos tiempos finales de la dispensación de la gracia, que están próximos a culminar con la venida de nuestro Señor Jesucristo en el rapto o levantamiento de la iglesia. Cristo, amados míos, viene pronto. Amén. Alabado sea el Señor. Yo no sé cuánto lo estamos esperando. Yo lo estoy esperando aquí en compañía de mi esposo y con mi familia. Estamos esperando al Señor, porque aquí no hay nada más que hacer en esta tierra. Por más bendiciones que usted tenga, por más que se sienta bendecido, Dios nos ha bendecido mucho en este país de Canadá, pero aún así esto terrenal es terrenal. Deseamos lo espiritual, anhelamos la bendición espiritual, que es la más grande, es la mejor, y gloria a Dios por todo ello. Amén. Entonces, como el pecado ha ido aumentando, dice la Escritura, alabado sea el Señor, en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús predijo estos tiempos que estamos viviendo, ese amor en las personas que andan en pecado está cada día será más frío. Ese amor será frío, totalmente frío, como un témpano de hielo.
más indiferente a los asuntos espirituales. En el mundo hay mucha influencia engañosa y hay mucha mentira, mucha falsedad, y si no se está firme en Cristo Jesús, la gente termina creyéndole más a la mentira que a la verdad. Y hoy lo vemos, la misma palabra del Señor nos lo dice en Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Ahí está la palabra. Por eso usted ve a una sociedad donde se ha perdido prácticamente todo. Los valores espirituales, los valores morales, los valores éticos. La gente vive en un desenfreno pecaminoso como nunca antes. Usted ve gente despiadada al dolor ajeno. No le importa robar, matar y comer del muerto. No le importa nada. Usted cada día escucha noticias nefastas, como las noticias de ayer. Nuevamente otro tiroteo más que se dio en Texas, Estados Unidos, donde fueron asesinados 19 niños en un plantel educativo y 2 profesoras. Cosas inexplicables. ¿Cómo puede pasar una cosa así por la cabeza de un jovencito de tan solo 18 años de edad? Planear esa masacre, poderoso el Señor, y entrar en un lugar donde hay criaturas inocentes, asesinarlos como si nada. Son personas poseídas por el maligno, son mentes atadas por las tinieblas que reciben órdenes para hacer eso. Hay gente que dice, ay, yo no entiendo esto, pero el cristiano sí entiende qué está pasando. Nosotros sí entendemos y comprendemos qué está sucediendo en el mundo entero. Que Dios consuele a esos padres que hoy están destrozados por esta barbarie. Amados hermanos, familiares y amigos, la maldad irá en aumento cada día más porque son días peligrosos. La inseguridad se ha apoderado del mundo. Ya usted va al mall o va a un lugar donde va a comprar o va a hacer alguna diligencia y usted está a la defensiva. Mira para un lado, mira para el otro. ¿A qué hora aparece un loco endemoniado y abre fuego también? Uno ya vive en cierta forma psicoseado, digámoslo así, con estas cosas que están sucediendo. La semana pasada se dio en Nueva York, hace poquito, una semana apenas o menos, en un supermercado. Un loco también sacó un arma, la disparó y mató a 10 personas. Ayer, ya le dije, en una escuela sucedió con los niños, todos lo hemos visto. Y así están las cosas en este tiempo. Si no es una balacera, es que los autos pasan por encima de las personas, como hemos escuchado también noticias terribles como esa, y tantas cosas malignas, perversas. Estamos viendo cosas muy crueles. Alabado sea el Señor. Les cuento algo a nivel personal, una pequeña anécdota aquí. ¿Qué día fui al cajero automático? Porque aquí cerca del apartamento y queda una cafetería. Alabado sea el nombre del Señor, y ese cajero está ahí dentro de la cafetería. Entonces iba para el cajero y estaba terminando de hacer la transacción allí cuando vi que entró un hombre con un rostro que me causó un poco de impresión. Ya usted me puede imaginar qué pasó o qué tenía la cara. Me causó impresión realmente. Y llevaba en su mano un maletín larguito de forma aplanada. Y como la mente es tan rápida y vivimos días peligrosos de tanta inseguridad y desconfianza, yo apenas miré al hombre y a su maletín, inmediatamente me imaginé y me pregunté qué llevará allí. Y en mi mente ya me estaba imaginando que llevaba en ese estuche algún rifle o algo por el estilo, y me dije dentro de mí, apenas el hombre cruzó esa puerta de la cafetería, aquí fue, piecitos apresurados, que por aquí es para adelante, muévase de aquí. Y yo salí disparada de ese lugar con la película que me acababa de crear en mi mente. Le gané al mejor productor de cine, mejor dicho, pensando en qué instante comenzaba ese hombre a echar bala a diestra y siniestra en esa cafetería. Y todo esto, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué la mente ya uno está así a la defensiva? Porque el mundo está incierto, muy perverso. Mire todo lo que está pasando. Hay que vivir como si hoy fuera nuestro último día. Alabado sea el Señor. Así hay que vivir, como si hoy fuera ya el día final. Amén. Y ante todo con Cristo en el corazón, por si de pronto el estuche sale a ser verdad y no la imaginación de la mente, para irnos con Cristo si ese fuera el caso. Santo el nombre del Señor. Así estamos.
Amén. Así estamos. Usted va al Walmart o a algún lugar grande y estamos como a la defensiva, como a la expectativa. Obviamente que confiamos en el Señor, pero somos también humanos y tenemos sentimientos y bueno, pensamos también y así, le pedimos a Dios solamente misericordia. Así que también observamos que se ha aumentado el egoísmo humano. Cada cual vive para sí, sin interesar quién es mi prójimo, y por eso tanta violencia y crueldad a sangre fría, porque el corazón del hombre se ha endurecido aún más, y por eso es que surge tanta maldad y pecado de un corazón sin amor de Dios y sin amor a Dios. Óigame bien, la gente no ama a Dios, y si no lo ama, no tiene temor de Dios. Y es allí donde el enemigo trabaja en ellos, en ese vacío espiritual, en ese corazón vacío. Y lo aprovecha para usar esas vidas, usar esas personas para el mal. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Por eso estamos dando a conocer la importancia que tiene esta palabra de Dios para el hombre. Así poder saciar el hambre y la sed espiritual en el alma del ser humano. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 1, dice la palabra del Señor: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Esto nos dice que hay que estar continuamente, sin desmayar, sin parar, predicando la palabra del Señor, anunciando el mensaje de la palabra del Señor. Sencillamente usted no necesita ser un predicador de púlpito o de pronto un maestro en esto, aquello, lo otro, un teólogo. No, no, no. Es sencillo. Dios quiere que cada persona que reciba su palabra pueda predicar conforme el Espíritu Santo le dé a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos, a las almas. Dios quiere usar tu vida para predicar la palabra del Señor, que es lo necesario, lo que se necesita en este justo momento de tanto peligro mundial, de tanta escasez, de tantas cosas que se oyen venir, de tanta necesidad. Santo el Señor. Estamos constantemente, precisamente, enviándoles un mensaje de Dios desde este país de Canadá para que su alma lo reciba y le sea de muchísima bendición. En el capítulo 23 del libro de Job, verso 12, Job 23, 12, nos dice de la necesidad que debemos tener de la palabra de Dios. Dice él, dice así Job: del mandamiento de sus labios nunca me separaré, guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Gloria al Señor, dijo él. O sea, el alimento espiritual era para Job más importante que el alimento físico para su cuerpo. Job expresa que su alma sentía hambre y sed de Dios. Qué bueno es sentir hambre y sed de Dios también en nuestra alma, para ser saciados por su presencia al oír su voz. Recordemos lo que dice Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entre más interés tenga usted por escudriñar, por leer y escudriñar la palabra del Señor, por escucharla, gloria a Dios, su alma va a ser alimentada, su alma va a ser suplida de esa necesidad. Y el alma necesita oír la voz de Dios para nutrirse y estar bien fuerte en el Señor. En la segunda carta del apóstol, gloria al Señor, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 2, él nos dice que hay que desear como niños la palabra de Dios. Ahí dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Qué lindo texto. Los niños sienten hambre y desean tomar su leche, ¿verdad? En el biberón. Ellos lloran y hasta patalean para ser alimentados. Qué bueno así también nosotros. Bueno, no patalear, pero sí, amén, sentir deseos, hambre y sed de Dios. Que nosotros deseemos con hambre espiritual alimentarnos al abrir la palabra de Dios y decirle a Dios: háblame, Señor, nútrame, Señor, revélame tus maravillas a través de tu palabra, aliméntame, Señor. Alabado su nombre. Mateo 4, versículo 4, Jesús se lo dijo de frente a Satanás. Le dijo esto: escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, aleluya. Por eso no se preocupe tanto por la crisis alimentaria que se avecina. Preocúpese más por aprovisionar en los estantes de su alma pan del cielo para los días que vienen, y lo que le falte materialmente llegará a su vida por añadidura, porque hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, porque ha confiado en el Señor. Amén. Tampoco, pues, obvio, con esto le quiero decir que no sea diligente y prevenido en los recursos materiales. No, con esto quiero decirle, amén, que como personas prudentes, pues también tenemos que hacerlo. Obviamente hay que hacerlo, porque lo que se viene es real. Parece que hay que apretar bastante, se viene una apretura del cinturón. Es parte del cumplimiento de la palabra de Dios. Estamos en principio de dolores. Santo el Señor. También en el Antiguo Testamento, en los tiempos del sacerdote Elí, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, allí nos dice la palabra del Señor que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Era lamentable la situación espiritual del pueblo de Israel en esos días. Había pecado, allí había, por esos tiempos, por esos días, había descuido espiritual. Era un ministerio superficial, no era un ministerio de búsqueda ni de profundidad con Dios, no lo era. Llevaba una vida espiritual muy desnutrida, sin una búsqueda realmente profunda de Dios. No había secreto con Dios, y así no se puede entregar un mensaje ungido y transformador cuando no hay una habitud de permanecer en el secreto con el Señor para recibir el pan fresco del cielo y entregarlo al pueblo, tal como Dios quiere que se diga. Alabado sea el Señor, porque una cosa es que se coja la palabra, se abre y dice, ay, pues yo voy a predicar aquí porque ya tengo años de experiencia y sé que de qué se trata. No, este es un asunto de una comunión con Dios, de un secreto con Dios, para que Dios revele lo que Él quiere revelar y en el momento exacto que la humanidad lo necesita. Alabado sea el Señor. Y cuando somos temerosos de Dios, pues es una bendición que podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Y entonces así suplir la necesidad que Dios conoce en cada vida y que Él solo puede saciar en cada alma sedienta. Para estos tiempos, amados, también es igual en muchos altares, como en el tiempo del sacerdote Elí, y en muchos púlpitos, ver que escasea el verdadero consejo de Dios a través de su palabra. Se ve es mucho abuso de poder, de manipulación, de profesionalismo, expresando capacidades y habilidades humanas. Escasea tanto que hay mezclas políticas en la predicación, hay tendencias de este mundo, hay mucho protagonismo del hombre, motivaciones humanas, mucho show, mucho zapateo, hay de todo lo habido y por haber, pero escasean los ungidos de Jehová en esos púlpitos y en esos altares, y gloria a Dios por los que son y por los que hay, bendito sea el Señor, pero escasean, son muy pocos los hombres que quedan con el celo de Dios y de su palabra, la voz de Dios genuina. Escasea para confrontar el pecado de este tiempo, porque muchos tienen intereses de por medio, y si hablan la verdad pueden quedar vacías las congregaciones, las iglesias, y luego cómo se sostienen, piensan ellos, tendrán un día que dar cuenta a Dios por esta mala actitud. Que Dios nos guarde, que siempre estemos dando la palabra, así se nos venga el mundo de enemigo. Bueno, pues aquí no vinimos a ser solamente amigos y venir por amistad, no, aquí venimos a enviar la palabra, a dar el mensaje del Señor. Si usted, alabado sea el Señor, quiere ser amigo de nosotros, pues bienvenido, gloria al Señor. Bienvenido siempre y cuando usted escuche el mensaje, la palabra de Dios, la reciba, porque esto es lo que Dios quiere para cada una de nuestras almas. El apóstol Pablo nos dejó escrito sobre esta apostasía que hoy vemos. Y usted lo puede mirar allá en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4. Dice la palabra allí, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina.
ya esto estaba profetizado, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto está sucediendo ahora mismo en el mundo, santo Dios, porque son los últimos tiempos. Esto es un horror, esta gran verdad, y hoy está esto en acción. Por eso estamos viviendo también, como dice la Escritura, estos días que son peligrosos en esa área espiritual también de tanto engaño. Hay peligro físico, hay peligro espiritual, hay peligro por doquier, pero gracias a Dios que Dios está con nuestras vidas, amén. Así que el sacerdote Elí, amén, o a él, su tibieza espiritual le pasó factura, y si alguien omite su palabra, la palabra de Dios, para no hacer sentir mal a nadie, para no estorbarle, para que no se sienta tan pecador, no crea que saldrá bien librado, porque Dios no tiene por inocente al culpable, lo dice Números 14:18. Alabanzas a Cristo. En la actualidad hay libertad de oír la voz de Dios, sea en un templo, como les he dicho, sea en un lugar público también, o al aire libre. Hay países donde pueden tomar una bocina, amén, un megáfono, y dar el mensaje, y gloria a Dios, porque eso sí que es bien bonito. Yo lo hice en mi país. En estos países es muy complicado. Sea por también la voz de una atalaya, amén, de la forma en que lo haga, por estos medios de comunicación, etcétera, se escucha aún la palabra de Dios. Amén. Para testimonio al mundo que se les advirtió sobre lo que decían las Escrituras. Primero, que el ser humano tenía que arrepentirse de sus pecados y aceptar en su corazón a Cristo como su Señor y Salvador. Que Cristo venía a levantar a una iglesia que estuviera consagrada y santificada. Esto es lo que está predicando, consagrada, santificada para Él. Se les dijo que venía, y se les está diciendo que viene una gran tribulación, cuyo líder, amén, va a ser el anticristo, para que el pueblo de Dios estuviese siempre preparado y listo para el sonido de la final trompeta y salir antes que aparezca este misterio de la iniquidad, porque va a llegar ese día en que la voz de Dios, óigame bien, no se volverá a oír tan fácilmente como hoy se oye por todos lados en la tierra. Alabado sea el Señor, está al alcance la palabra de Dios. Mire lo que dice ahí en el versículo 12, amén. Volvemos a leerlo. Dice la palabra allí, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Amén. Dice la palabra de Cristo, del Señor, Santo Dios. Discurrirán, correrán, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Terrible momento. La gente tendrá hambruna y sed en su alma. Estarán en gran aflicción de espíritu, correrán de un lado para otro, es lo que dice aquí, buscando calmar su hambre, su gran hambruna y su sed, la sed de Dios, y no lo hallarán. Porque si se quedan en la gran tribulación, quiere decir que dejaron pasar su mejor momento. Si no se fueron en el rapto de la iglesia, dejaron pasar su mejor momento y su gran oportunidad de parte de Dios para haber sido salvo, porque para eso se le había predicado y se le está predicando el evangelio por todo el mundo para que lo escuchen, amén, y vinieran y vengan a los pies de Cristo, del Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, porque en la gran tribulación el anticristo se opondrá a todas las cosas de Dios. La palabra anticristo viene del griego que significa anticristos con K, y esto significa Satanás, y sus componentes léxicos son el prefijo anti, que quiere decir contra, y Cristos, ungido, Cristo, o sea, contra Cristo. Será un personaje totalmente opuesto, totalmente a Dios y a las cosas del Señor. Y esto lo dice segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios
o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Poderoso el nombre del Señor. Padre Santo, dice, haciéndose pasar por Dios. Allá se va a sentar el anticristo y les va a sentar en el tercer templo. Y él no va a permitir que se predique con la libertad que hoy se predica el evangelio del Señor Jesucristo. Perseguirá a muerte a todo aquel que lo haga. Para ese tiempo no habrá libertad de culto, no habrá libertad religiosa, porque solo habrá una sola religión pagana y perversa que liderará el falso profeta inspirado por Satanás. Oiga lo que le espera. Si hoy no cree a la verdad, tendrá que creer y servirle a la mentira del diablo. Muchos para ese tiempo estarán atormentados para la gran tribulación, porque no oirán la voz de Dios tan fácil como se oye hoy. La desearán, la buscarán, pero esa voz estará sectorizada por las circunstancias adversas en el tiempo de la gran tribulación. Aquí ya la iglesia para ese tiempo y los predicadores nos habremos ido con el Señor Jesucristo en el rapto de la iglesia, en el levantamiento de la iglesia. No habrán pastores de los que usted ve hoy, amén, por estos medios de comunicación y en los templos para predicar en la tierra, no habrán. Apocalipsis, léalo, capítulo 14. Solo la voz de Dios la llevarán los 144,000 judíos y unos ángeles que Dios va a usar, 3 ángeles, poderoso el Señor, pero los 144,000 judíos llevarán esa voz de Dios a su pueblo, a Israel, amén, ya que ellos tienen la promesa de Dios para salvación en ese tiempo. Y se les predicará también a aquellas personas gentiles que nunca, óigame bien, que nunca oyeron de Dios, amén. Nunca oyeron de Dios, nunca escucharon ni supieron quién es Cristo. Por esa razón, para usted y para mí, que hoy oímos esta palabra, la oportunidad de nuestra salvación es ahora para este tiempo. Nuestra oportunidad no está en la gran tribulación, está en este tiempo de la dispensación de la gracia, aleluya, que pronto se va a terminar con el rapto de la iglesia. Es ahora que la palabra se está predicando para que esté para que estemos en santidad, en reverencia a Dios, en una actitud, hermanos, de humildad y humillación ante la presencia del Señor. Ay del que se quede de esta Kamasuika bendición. Ay que se quede Kamasuika, ay del que se quede del rapto de la iglesia, porque pasará por esa hambruna, por esa hambre, por esa sed de oír la palabra de Dios, la cual dice aquí Amós, versículo 11 y 12, y no la hallará. E irán errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán, correrán buscando palabra de Jehová y no la hallarán, porque es hoy que usted la puede oír. No es para después, mañana será demasiado tarde, porque Cristo está a la puerta. Quien quiera que me escuche, amigo, amiga, profesional, médico, abogado, arquitecto, militar, bendito sea el Señor, personas que estén en eminencia, rey, príncipe, quien sea, hasta el brujo y el hechicero, para él también en la palabra del Señor. Es ahora el momento de caer rendido a los pies de Cristo. Él te quiere salvar del momento que se avecina tan terrible por causa de la desobediencia del hombre con Dios, y te quiere librar de esa hora crucial que la Biblia habla en el Apocalipsis sobre los juicios de Dios que caerán sobre esta tierra, y hay una promesa para los que creemos a Dios y a su palabra. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así dice el Señor. En la gran tribulación viene hambruna y sed de Dios, que nadie podrá, ningún ser humano podrá saciar, menos el anticristo, que es un opositor a las cosas del Señor. El único que puede saciar es Dios. Aprovecha esta oportunidad para que cambies el rumbo de tu vida y tu alma no se pierda en el infierno.
precisamente se llama infierno, porque allí en ese lugar no hay presencia de Dios. Allí no existe la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento como la que tenemos hoy. No existe, por eso es el infierno, es un tormento, es solo tormento y tormento en ese lugar. Allí, por más que esas almas griten, se desesperen, se arranquen la piel, el cabello, los ojos, yo qué sé, en primer lugar, ya no son escuchadas por el Dios del cielo. Y en segundo lugar, ellos allí en ese tormento ya no pueden oír la voz de Dios. Tristemente, todos los que se fueron para el infierno un día también tuvieron, como usted hoy, la oportunidad de ser salvos, pero no se decidieron, no se dispusieron, no se decidieron. Pudo más su concepto personal, su religión idólatra, su carnalidad, su pecado, que hacer un alto en su vida y tomar una decisión seria para su futuro espiritual. Y hoy arden tristemente en el infierno, en ese lugar, con el líder, que es el máximo líder de las tinieblas, que se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. El Señor no quiere eso para ti, amigo y amiga. Para esto se te predica el evangelio, para que no vaya tu alma a ese lugar. Bueno es sentir, aleluya, hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios en este tiempo, que aún somos oídos por el Señor. Este es aún el tiempo de oír también la voz de Dios. Somos oídos y oímos la voz de Dios y ser escuchados por Él. Hoy Dios te escucha. Mire que el Señor nos dice en Jeremías capítulo 33:3, dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este es el tiempo de militancia con el Señor. Aleluya. Aún hay libertad para buscarlo, para proclamarlo, para orar a Él y recibir de Él la respuesta. Cristo te ama y te quiere salvar y te quiere sanar y te quiere libertar también. Ven a Él, amigo y amiga, en esta hora. Quiero hasta aquí dejar la palabra, amén, y orar por ti. Alabado sea el Señor. E invitarte, amigo y amiga, para que a continuación hagas esta oración de fe y recibas a Cristo como tu Señor y Salvador, el dueño de tu alma. Dile, amigo y amiga, así al Señor. Dile, repite en alta voz. Aleluya, dile: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento en este momento de mi maldad. Reconozco que soy un pecador. Lávame con tu sangre preciosa y abro mi corazón hoy mismo para recibirte como mi Señor y Salvador. Enseñoréate de mi alma, de todo mi ser. Ayúdame, Señor, a serte fiel. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para que de allí jamás mi nombre sea borrado. Gracias, Señor, porque he oído tu voz y tu palabra ha llegado a lo profundo de mi corazón. Y gracias por darme salvación y vida eterna. Amén. Démosle gracias al Señor. Padre bueno que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor, por aquellos que han hecho la oración de fe, por aquellos que se han convertido a Cristo, Señor. Oh Dios mío, tu palabra dice que en el cielo hay ángeles y los ángeles que están en el cielo hacen fiesta, se gozan por un pecador que se arrepiente. Muchas gracias por la palabra, muchas gracias por la predicación del evangelio, muchas gracias por aquellos que la reciben, Señor. Y si alguno de ellos está enfermo ahora mismo, sana su cuerpo, recibe salud, sanidad espiritual y recibe también sanidad física en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice que por su llaga hemos sido nosotros curados. Recibe en el nombre de Jesús libertad allí en tu mente, en tu corazón. Recibe fortaleza espiritual, que se rompan allí esas cadenas, yugos y todo aquello que es una barrera que impide que tú vengas a los pies de Cristo. Se derriba ahora mismo, se derrumba, se bacamasuiquele calaya en el nombre de Jesús. Se libre en el nombre de Cristo por esta palabra y acércate al Señor. Cristo te ama y quiere hacer de ti un instrumento de honra antes que Él venga. Él viene pronto. Alabado sea el Señor. El Señor me los bendiga a todos, amados hermanos.
Un abrazo desde Canadá. Amén.